A principios de este mes empezó un nuevo año legislativo que sin duda traerá grandes desafíos. De cierta manera tenemos algunos proyectos que están pendientes y que son considerados emblemáticos, como por ejemplo una reforma tributaria. Para hablar qué se viene en materia económica para el Parlamento, estamos con el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien sigue integrando esta comisión, y también la Comisión de Economía, Joaquín Godoy. Joaquín, muchas gracias por estar acá. Al revés, Francisca, gracias a ti por la invitación. Joaquín, hablemos de la reforma tributaria. Entiendo que usted ha estado integrando las reuniones que se han hecho con el presidente de la República, con los ministros correspondientes. Ya tenemos algunos lineamientos por parte del ministro Larraín, que ha dicho, por ejemplo, que se mantendría el impuesto de un 20% para las empresas, el de primera categoría, que a las personas se les rebajarían todos los 8 tramos, que serían exenciones tributarias para las pymes. ¿Cuáles son las bajadas de estos lineamientos? ¿Hacia dónde va esta discusión? Mira, yo creo que va políticamente hacia algo que es muy relevante. El presidente adquirió el año pasado una serie de compromisos en el tema educacional que no estaban dentro del programa de gobierno, y por lo tanto, para poder financiar esos compromisos, el presidente ha utilizado como camino el tema de la reforma tributaria. Y básicamente esos objetivos son mejorar la subvención escolar, pasar a duplicarla, incorporar o duplicar o llegar al 100% de nuestros niños que no tienen cobertura, sobre todo preescolar, y finalmente que el 60% de los chiquillos de más escasos recursos que tienen mérito puedan llegar a la universidad con becas. Esos son los 3 objetivos primordiales que el presidente abordó luego de la discusión y el debate que hubo el año pasado. Y para eso se necesitan alrededor de $700 millones. Y eso como ingreso permanente. Como ingreso permanente, y por eso nosotros planteamos una reforma tributaria y no planteamos simplemente el tema del crecimiento económico, porque eso es algo variable que puede discutirse. Hoy día Chile está bien aspectado, pero esas cosas pueden cambiar, y por lo tanto el gobierno o el Estado necesita esos ingresos. Y la fórmula que han planteado hoy día es mantener el impuesto en el 20%, que nosotros a todas luces entendemos que no va a generar un problema económico. O sea, no va a haber un problema de desempleo, no va a haber un problema importante para las empresas, sobre todo porque se está pensando en que ese cobro es a las grandes empresas o a las medianas empresas. Las pymes en esto van a quedar exentas y van a quedar, creo yo, en torno al 17%, que es lo que tienen hoy día. Y por otro lado, el presidente nos explicaba que dentro del marco legal que tienen los países de la OCDE, ocurre que no se legalizó bien o no se trabajó bien el tema de la doble tributación. ¿En qué sentido? Nos explicaba que muchas veces una empresa que es internacional o que es extranjera opera con una plataforma de otro país miembro de la OCDE y finalmente no termina pagando impuestos ni en Chile, o sea, ni en el país de procedencia. Entonces finalmente esos son lo que se llaman loopholes, ¿no es cierto?, dentro del tema tributario. Y él planteaba que con el tema del 20% más esta eliminación de los loopholes, nosotros podíamos llegar a los recursos que necesitábamos, sumado que hiciéramos estas exenciones en las empresas pequeñas. Y al mismo tiempo faltaba una tercera pata que tiene que ver con lo que tú explicabas al principio, que son los tramos que pagan las personas. Ahora, el objetivo de eso, yo no te puedo decir hoy día cómo exactamente lo van a hacer porque todavía no lo tienen 100% definido, pero el objetivo de eso es aumentar la base, o sea, aumentar el número de personas que hoy día pagan. Porque todavía existen un montón de fórmulas, ¿no es cierto?, que le permiten a la gente de alguna manera eludir el pago de los impuestos, generando o sociedades o otras. A las personas más educadas podría decirse que tienen más información, y también a los más ricos. Y que tienen más recursos. Y que finalmente lo que nosotros queremos es que sea justamente la gente de más recursos la que haga un aporte mayor, por razones evidentes. Todas las políticas públicas que nosotros hemos planificado o hemos querido instalar son enfocadas al 60% de la gente de más escasos recursos, que llega finalmente a ser también gente de clase media emergente. Se habla de una reforma tributaria. Hace algunos días estuvo acá en DF TV también el expresidente del Banco Central, Carlos Massad,
que dijo que una reforma tributaria es una reforma, no necesariamente un cambio pequeño, sino que una reforma más bien estructural. ¿Está Chile en condiciones hoy día de tener una reforma tributaria como tal? Es decir, una reforma estructural. A mí me parece muy ambicioso llevar a cero el impuesto de timbre y estampilla. Eso es algo que va a generar que los créditos, casi todos los créditos, crédito hipotecario y otro tipo de créditos, sean mucho más baratos. Eso genera una rueda en la economía muy relevante. El subir el impuesto a las empresas, a mi juicio, también es un paso súper ambicioso. De hecho, la reforma tributaria que nosotros vivimos en la época de Elwin, me parece, con Foxley de ministro de Hacienda, fue un alza en el IVA. O sea, uno podría pensar que eso es irrelevante. No, al final del día es un tema muy relevante. Entonces, claro, hay algunos que piensan que lo que hay que hacer es cambiar toda la estructura impositiva y a partir de eso equilibrar o generar mayor igualdad. La verdad que está probado en el mundo entero que los modelos que han intentado hacer eso lo han logrado después de 30, 40 años, no es la manera más eficiente. Algunos papers dicen que no funciona, o sea, que no se logra en mayor igualdad o eliminar la brecha en la distribución del ingreso a partir de un cambio tributario. Entonces, yo no sé, yo creo que hoy día estamos siendo súper ambiciosos y además lo más importante, para tranquilidad de toda la gente que va a poner las lucas, está destinado al corazón del desarrollo del país. Si nuestra pata coja son los niños que hoy día no tienen... Educación. Exactamente. Joaquín, tú tienes un asiento aquí. Ahí estoy y falto. Claro. De hecho. Bueno, tú tienes un asiento aquí y como vemos están también los otros parlamentarios y es ahí donde finalmente se debaten estas cosas. ¿Cómo se viene este debate? Porque la oposición quiere un cambio muchísimo más de fondo. Y un cambio en el que se suban efectivamente más los impuestos a las empresas y yo creo que va a ser una discusión cuesta arriba. Las reformas tributarias no son simples. Mira, lo que nos ha tocado ver, a ver, yo creo que esta es una cosa un poco más filosófica. Yo creo que hoy día tenemos un problema en la política y en nuestra sociedad bastante grande, porque se da un espacio muy grande para que surja el populismo. O sea, el sentirte, el que la ciudadanía se sienta cómodo con las cosas que tú propones. Y yo creo que eso es muy grave y muy peligroso. Y te voy a dar varios ejemplos. Uno de ellos es que tanto Frey, como Saldívar, como el propio Ricardo Lagos Weber, miembros emblemáticos de la oposición, dijeron en la discusión de presupuesto que era súper relevante llegar al 20% en el cobro del impuesto de primera categoría para las empresas. Y hoy día están pidiendo 28, están pidiendo 29. ¿Por qué? Porque igual que lo hacen en todos los proyectos, lo que quieren es aparecer ellos como logrando, ¿no es cierto?, una mayor recaudación. Ahora, ¿es necesario? ¿Tiene otros efectos? Tiene efectos que podrían ser muy dañinos para nuestra economía, que nosotros pasáramos a aumentar los impuestos a las empresas en un 10%. Yo creo que eso produciría menos empleo y lo que queremos en Chile es al revés, y menos crecimiento. Entonces, mira, a mí eso me preocupa mucho, porque cuando tú le preguntas a un ciudadano si él quiere hacer frente a sus necesidades actuales y que más encima van a venir financiadas del Estado, que cree todo el mundo que es un pozo negro, que tú tiras la mano, ¿no es cierto?, y sacas lucas, y la verdad que no es así. Todo el mundo te va a decir que sí. Nadie va a postergar esa decisión de consumo actual, ¿no es cierto?, por una decisión futura. Los países que han logrado ser ricos en el mundo y que al final tienen un ingreso per cápita espectacular y tienen mejor educación y tienen mejor calidad de vida para sus ciudadanos, son aquellos países que han ahorrado, que han hecho un esfuerzo por dar un paso hacia adelante en esa materia, que han aportado en su capital humano y en su ahorro. Y por eso es tan importante que nosotros seamos serios en esta materia. Y por eso creo que el presidente Piñera, en la reforma tributaria, ha logrado, además, involucrar a todos los empresarios. Hoy día todos los empresarios están dispuestos, o la gran mayoría de ellos está dispuesta a pagar ese 20%. Entonces yo creo que no hay que contaminar esta discusión con populismo, creo que hay que ser serio. Y es más, lo importante sería que pudiéramos lograr un gran acuerdo en esta materia. Ahora, como tú muy bien decís, Francisca, esto va a ser difícil. Y los tipos van a pedir más. Pero creo que hay una discusión importante dentro de la coalición por el cambio. Creo que hay certeza de que no queremos sobrepasar la barrera del 20%. Y vamos a luchar porque eso
se logre. Ahora, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por lo tanto ellos no pueden hacer absolutamente ningún cambio en esta materia. No, pero pueden entrampar la negociación, pueden alargar la votación. Hay muchas leyes en el Congreso que llevan años, o sea. Claro, pero cuando las cosas a la ciudadanía le interesan, pues yo quiero ver a Ricardo Lagos Weber diciéndole a los niños que no van a estar las lucas para el 60% más pobre, que tiene capacidades para tener una beca. ¿Cómo le va a explicar a esa gente? Es imposible. Entonces, diciendo que el gobierno no quiere subirle el impuesto a las empresas. No. El gobierno te está diciendo que con la actual reforma lo va a poder pagar. La verdad que va a ser muy difícil, creo yo, esa es mi impresión, para los parlamentarios de oposición el poder oponerse a esta reforma. Creo que va a ser muy difícil, además, oponerse a aquellos que son más duros y que creen que no es necesario hacer esta reforma también. Joaquín, otro impuesto que ha estado en el tapete, impuesto a los combustibles, la UDI, tu partido compañero ahí presionando. Nuestros compañeros de coalición. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se discute? ¿Es factible? Tú estabas en la Comisión de Hacienda. Francisca, sí, es la misma discusión. ¿Dónde queremos poner los recursos? ¿En la gente que tiene plata o en la gente que no la tiene? Entonces, ¿cómo funciona el impuesto a los combustibles? El 80% de la recaudación lo paga el 20% más rico del país. ¿Cómo? Entonces, nosotros queremos dejar que dejen de pagar el 20% más rico del país, 1.600 millones de dólares, que nos sirven para cientos de políticas públicas, donde, para que la gente se haga una idea, el postnatal no vale más de 200 millones de dólares. Estamos hablando de 1.600 millones de dólares menos. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? 8 programas postnatales. 8 postnatales. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros al presidente? Presidente, focalicemos, como usted lo ha hecho siempre, la política pública. ¿Y qué le planteamos? Subsidiemos el transporte. Subsidiemos aquellos aspectos que hacen que la gente de más escasos recursos, que el 60% de los chilenos de más escasos recursos, se ven afectados con el alza en los precios y en el impuesto de los combustibles. Joaquín, ¿qué pasa con el 40% restante y ni siquiera el 40%, con el 20% al medio? Porque, el 60% está siendo apoyado de cierta manera por el gobierno con los distintos programas sociales. El 20% más alto no lo necesita. ¿Y qué pasa con ese 20% que queda al medio? Bueno, mira, dos cosas. Uno es que ese 60 significa, ¿y qué es lo que se quiere hacer? Transporte público, o sea, congelar los valores del transporte público y además incorporar a taxi, a colectivo y a transporte escolar. Y la pregunta que tú me haces de nuevo tiene que ver con la riqueza o pobreza que tiene nuestro país. ¿Hasta dónde podemos llegar con las políticas públicas? Hasta el 60%. Hoy día hasta el 60%. ¿Hasta dónde llegábamos hace 10 años atrás? Hasta el 25%. Entonces, lo que te quiero transmitir, Francisca, de nuevo, que la eterna discusión, y por eso es importante que la política sea todos los días lo más seria posible, porque vamos avanzando en la medida que realmente tenemos los recursos y tenemos las posibilidades de hacerlo. Si nosotros aplicamos otro tipo de política, nos va a pasar lo que le pasó a Irlanda, nos va a pasar lo que le pasó a España, donde los tipos, lo que le pasó a Grecia, los tipos tomaron políticas populares y no miraron su caja fiscal, no miraron el futuro, no previeron que había que ahorrar y hoy día están en problemas económicos muy serios. España con problemas de desempleo del 35%, ¿para qué hablar del tema juvenil? Si tú vas a Grecia, tienen que echar a 350.000 trabajadores del sector público, esa es una de las exigencias que le hacen. O sea, queremos llegar a esa instancia, estamos hablando de países que tienen un ingreso per cápita o tenían un ingreso per cápita mucho mayor que el de Chile. Irlanda era el diamante en bruto del mundo hace 10 años atrás. Entonces, lo que le quiero transmitir yo a la gente es que si tú tomas malas decisiones hoy día te puedes equivocar y pueden pasar cosas muy negativas. Y ahí es donde está la discusión. Y creo además que la UDI en el tema del impuesto a las gasolinas, la verdad que ha utilizado ese tema para que no avance la reforma tributaria. Y a mí eso me preocupa muchísimo. ¿Y por qué? Porque, ¿Tú crees que la UDI no quiere que avance la reforma tributaria? No, yo creo que en un principio había mucha gente de la UDI que creía que subir el impuesto al 20% era una cosa gravísima. Y el argumento que nos daban era, mira, y si subimos el 20% hoy día por el tema de educación, el día de mañana vamos a tener que financiar otras propuestas o otras políticas públicas con mayores impuestos.
Y la verdad que la respuesta es evidente. El 20% no va a ser un monto, una cifra que va a poner en jaque los que nosotros creemos son los pilares del desarrollo económico, que es el crecimiento, que es el empleo. ¿Tú crees que esto de las bencinas un poco es como un voladero de luces por parte de la UDI, una cortina de humo? Yo creo que el tema de las gasolinas no es una cosa doctrinaria de la UDI, que es una cosa que han usado políticamente, así como en mi partido, Carlos Larraín usó esta reforma, ¿no es cierto?, a la política en el sentido de ir a un sistema más parlamentarista a cambio del tema de reformar el binominal. O sea, evidentemente él lo que hizo ahí, no sé si le interesa el tema de mejorar o ir hacia un camino parlamentarista, pero sí lo que hizo fue tratar de amarrar las dos cosas, porque sabía que una cosa no se iba a aprobar y por lo tanto no se iba a aprobar la otra. A mí esa manera de hacer política yo no la comparto. Yo creo que uno tiene que trabajar en estas cosas por principio y al final del día anteponiendo lo que es mejor para el país. Yo creo que la reforma planteada como la plantea el presidente Piñera es una buena reforma. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esta discusión. Esperamos tenerte más cuando ya tengamos más luces y más bajadas con más puntos. Muchas gracias por esta entrevista, Joaquín. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y los dejo invitados para una próxima.